Buenos días. Vamos a ir empezando. Bueno, gracias por venir a la charla. Sábado de la mañana, difícil, ¿no? Pero bueno. Hoy, mi nombre es Pablo Bedel. Para los que nos estuvieron ayer, me voy a presentar. Voy a hacer una serie de presentaciones como la de ayer, pero bueno, después ya entramos a la charla. Esta charla vamos a hablar de habilidades de sysadmin. Yo la pensé en base a mi experiencia como proveedor de servicios de internet, dando soporte a los clientes que nos llegan. Y bueno, con las preguntas que nos llegan me doy cuenta que como programadores de PHP nos hace falta mucho el tema de administración de sistemas. Y bueno, la idea es, acá yo no les voy a poder enseñar todo, pero la idea es darle una introducción, algunas cosas básicas, un montón de tips que he recopilado durante todos los años y espero que les sirva. Bueno, para los que no estuvieron ayer, yo soy argentino, estoy viviendo en Estados Unidos hace ya 14 años. Uso PHP desde la versión 3 beta algo, hace muchos años. Últimamente estoy usando Symfony, ya hace, no sé, 6 años o algo así. Y fui el fundador, creé la primera lista de PHP de discusión en español. En aquel momento se llamaba phpes.com. Y bueno, después se la pasé al grupo de PHP. Y soy socio fundador de Servergraph, proveemos servicios de hosting para PHP. Y me gusta la parrilla como buen argentino. Y bueno, esto lo hice ayer. Cuando esto lo hago afuera, en las conferencias afuera, me dicen y bueno. También me gusta navegar y bueno, llevamos al elefante a dar una vuelta. El elefante es la mascota de PHP. Servergraph comenzamos en el 2005, brindamos servicios de hosting para aplicaciones de PHP. Tenemos servidores en Estados Unidos y en Europa. Y bueno, siempre estamos buscando gente que se una al equipo, así que si alguien tiene interés me pueden mandar un email a mí, me pueden buscar a mí acá en la conferencia y charlamos. Y esto es algo que siempre en todas las charlas que doy me gusta ponerlo porque es muy importante. Nosotros como empresa que está en el mundo de PHP nos gusta apoyar a la comunidad, tanto patrocinando eventos como este, pero también brindando servicios de hosting a proyectos open source, arreglando bugs, contribuyendo código, etc. Entonces, si ustedes están en una empresa que puede aportar algo a la comunidad, de cualquier forma, por favor incentiven a la empresa a que lo haga, porque es muy importante. Si todas las empresas que usan PHP dieran un granito de arena para ayudar a la comunidad, tendríamos, en vez de 500 personas hoy, tendríamos, no sé, 2.000, 3.000, qué sé yo, mucho más. Y bueno, estamos apoyando a la conferencia acá también. Habilidades de sysadmin. ¿Quién las necesita? Nosotros somos programadores de PHP. ¿Por qué necesitamos saber de sistemas de administración de sistemas? Bueno, PHP corre en servidores. Tenemos que muchas veces configurar un servidor. Si vamos a desarrollar, probablemente tengamos que instalar PHP en la máquina local. Entonces, no sé, en empresas grandes se estila tener un grupo, un departamento que hace toda la instalación y todo, pero generalmente lo mejor es tener el control uno, no tener que estar dependiendo de otros. ¿Por qué? Porque IT está ocupado, el departamento de IT está en otra. Esta es una foto que no es nuestro data center, la saqué de internet, pobre el que tiene que lidiar con esto, pero bueno. No sé, muchas veces le ha pasado que abren un ticket pidiendo ayuda al departamento de IT y tienen que esperar 3 días. Eso no puede ser. No es rocket science, o sea, no es difícil. Hay que dedicarle un poco de tiempo, hay que aprender y después, una vez que uno sabe lo básico, ya se puede ir arreglando. Y lo que decía, cuando tenés falta de control, cuando no tenés control, estas cosas pasan, ¿no? Creo que la foto lo dice todo, pero cuando vos
estás poniendo tu aplicación PHP en un servidor y vos no tenés control de ese servidor, de las versiones de PHP, de las librerías y demás, pones la aplicación PHP y se rompe. O cuántas veces pasa que quieren usar algo nuevo de PHP y el departamento de IT le dice no podemos poner la versión 5.4 de PHP, tenemos que seguir corriendo con la 5.3 que viene con el sistema operativo y todo demás. O sea, no puede ser. Estamos en el 2013, eso ya no es posible. Y si tienen control de estas cosas no pasan, ¿no? Bueno, si están en Linux ya directamente, pero si tienen control ya, o sea, van a resolver muchos problemas antes de que pasen. Van a poder tener mejor performance en la aplicación porque van a saber cómo aprovechar al máximo todo lo del servidor. Y yo siempre digo, o sea, ¿qué preferís? ¿Pasarte las horas así o en un lugar como este, viste, estirado, mirando la puesta del sol? Por cierto, esto es Colonia, Uruguay, no hay que ir muy lejos para ver algo así. Acá hay un ejemplo. Esto es una copia exacta de un mensaje que nos mandaron a nosotros, para pedir ayuda de soporte. Y básicamente dice, estoy limitado de la línea de comandos, no sé escribir comandos en Linux, por favor instálenme el desktop de CentOS o envíenme los archivos. O sea, el usuario quería sacar algunos archivos del servidor y no sabía cómo hacer. Algo tan básico. Y en un servidor no puedes instalar el desktop. No tiene ningún sentido. Esto, bueno, ya es un extremo, pero pasa, y pasa bastante. Entonces, vamos a empezar por lo básico. O sea, PHP corre de la mejor forma en servidores Linux. Y nosotros le llamamos LAMP. ¿Okay? Es la estructura LAMP. Y no es esta lámpara, tampoco es esta. Linux es la base de todo, ¿no? También podemos correr en FreeBSD, podríamos correr en Windows, pero bueno, no sé, el gran porcentaje de servidores de Internet está corriendo con Linux. Después tenemos Apache, que es el servidor web. MySQL es lo más usado en el tema de base de datos. Y después tenemos PHP. Últimamente estamos viendo el crecimiento de un servidor web que se llama Nginx. Tuvimos el placer en esta conferencia de tener al creador. La verdad está muy bueno, es mucho más simple que Apache, no tiene todo lo que tiene Apache, pero es mucho más liviano. La verdad que está muy bueno. Nosotros estamos empezando a utilizarlo en un montón de servidores y funciona muy bien. También la M podremos reemplazarla por MongoDB. Ya muchos están usando MongoDB como base de datos. Hay una serie de otras bases de datos, por ejemplo Postgres. Y entonces ahora LAMP es una cosa así, ¿no? Pero tenemos muchas opciones. Lo básico es empezar con algo tipo Linux, Apache, MySQL, PHP y bueno, de ahí le vamos para adelante. ¿Y por qué queremos usar estas tecnologías? ¿Por qué, no sé, no usar Windows o, qué sé yo, Solaris, otras cosas? Bueno, está súper probado. Linux está, como les dije, corriendo en la gran mayoría de todos los servidores, es impresionante. Y hoy en día instalar Linux en una computadora personal es muy fácil. Cuando yo empecé había que instalar Slackware y era compilar el kernel, compilar todo PHP y todo. Bueno, ahora es más fácil instalar Linux que instalar Windows. Es muy estable. Nosotros tenemos servidores Linux que están corriendo hace 4 años sin un reboot. O sea, es increíble. Es bastante seguro. El hecho de que sea código abierto hace que todo el mundo pueda ver el código y si encuentra un bug o un problema de seguridad lo puede reportar y las cosas se arreglan bastante rápido. En sistemas cerrados, ¿quién sabe lo que hay adentro? O sea, nunca sabes hasta que realmente se descubre y se estalla todo y bueno. Es gratis y gratis viene con un asterisco porque, bueno, en la vida no hay nada gratis, ¿no?
pero tiene muy bajo costo. O sea, uno lo puede descargar de todos lados, todas las cosas que son necesarias para correr PHP en Internet están disponibles para ser bajadas de Internet y instaladas y usadas. Y digamos, el costo es tu tiempo, ¿no? O sea, pero el tiempo que vos pones en esto es una inversión. Entonces, vale la pena. Es fácil de obtener, o sea, en todos lados, o sea, hay servidores donde se puede bajar. Y vamos a ver un poco las distros de Linux. Las distros son como, o sea, ¿cómo decirlo? Es un grupo de paquetes que conforman Linux. Linux es el kernel y después tenés varias distros que eligen los paquetes que se pueden instalar en el sistema operativo. Y hay dos grandes bandos, después hay un montón más, pero está el bando de Red Hat, que tenemos la distro que se llama Fedora, que es como la más avanzada, donde prueban todas las cosas. Después tenés Red Hat Enterprise Linux, que hay que pagarla, pero hay una versión libre de eso, que se llama CentOS, que bueno, no tiene los paquetes, son unos paquetes especiales que hay en Red Hat, pero CentOS es súper estable, está bastante probado, es todo muy parecido al Red Hat Enterprise. Y después hay no es nueva, pero bueno, salió hace unos años, Scientific Linux. Hace unos años CentOS estaba medio atrasada, Red Hat había sacado la versión 6 de la distro, y CentOS tardó como creo que 2 años en salir con la 6. Y bueno, en ese interín salió Scientific Linux tratando de cubrir ese bache. Y bueno, ahora CentOS está actualizado, Debian y todo. Y después tenemos las distros basadas en Debian, que son Debian y Ubuntu. Y bueno, estas son muy parecidas, pero tampoco son iguales. Es increíble que en Ubuntu y en Debian tienen versiones de librerías distintas y cosas distintas. Es medio engorroso. Y después hay un montón más. Como en PHP tenemos miles de frameworks, por ejemplo. En Linux tenemos miles de distribuciones. Y si van a uno de estos sitios ahí, pueden ver todas las distros y las versiones cuando se actualizan y demás. Y las diferencias principales entre todos estos son los archivos de configuración pueden tener distintos nombres, distintos formatos. La administración de paquetes se realiza de distintas formas, con distintos comandos. El manejo de servicios, también los servicios son, por ejemplo, Apache, MySQL, las cosas que corren en el servidor, también pueden ser distintas, con distintos nombres y demás. Y después tenemos versiones de software que son distintas. Las actualizaciones se dan en distintos tiempos. Por ejemplo, el archivo de configuración en CentOS para configurar la interfaz de red se hace con este archivo, y en Ubuntu o Debian se hace con ese otro que no tiene nada que ver. La administración de paquetes en CentOS se hace con yum y en Ubuntu se hace con apt-get. Y fíjate que ya los nombres de los paquetes también son distintos. Entonces, bueno. Acá también puedes hacer búsqueda de paquetes para ver qué hay disponible en el servidor. Y por ejemplo, la administración de servicios. Para reiniciar Apache tenés que usar el servicio que se llama HTTPD, y en Ubuntu tenés que usar Apache 2. Y las versiones también son distintas. En este caso no hay mucha diferencia entre 2.2.3 y 2.2.17, pero en otras cosas hay mucha diferencia. Por ejemplo, en PHP hace unos años teníamos 5.1, o sea, totalmente desactualizado. Ubuntu siempre estuvo un poquito mejor, pero no hay mucha diferencia. Y bueno, en realidad lo principal es que están todas basadas en el kernel de Linux, y algo que tienen de similar entre todas es que PHP está siempre desactualizado. No importa qué versión venga el sistema operativo, él siempre está por atrás. Entonces hay que saber cómo instalar PHP especial para poder estar corriendo todas las últimas versiones. Y siempre faltan extensiones. Siempre ocurre que querés hacer algo con una imagen o no sé, conectarte a algún servicio y no lo puedes hacer porque te falta una extensión. Entonces vos tenés que aprender cómo instalar esas extensiones. Entonces, ¿cuál elegimos?
Y depende mucho de varios factores. Depende cuál te sienta mejor, cuál te resulte más fácil, cuál te, o sea, te entre mejor en la cabeza. Depende si trabajaste anteriormente con uno y capaz que te conviene mantenerte con eso. No hay grandes diferencias entre CentOS y Ubuntu. O sea, hay diferencia de paquetes, de archivos y todo, pero todos son Linux. Depende de si en el trabajo eligen CentOS o Ubuntu, bueno, elegí uno de esos dos. Y si tenés algún amigo, un compañero de trabajo que sepa alguno de estos, también capaz que te conviene elegir ese porque vas a ir y puedes hacer preguntas, es más fácil obtener soporte. Entonces la primera experiencia con Linux puede variar, pero hoy en día instalar Linux en una computadora personal es muy fácil, incluso con las máquinas virtuales. O sea, podemos estar corriendo Linux en 5 minutos en Windows o en cualquier sistema. Y bueno, pueden correr Linux nativamente, no es Linux, pero es un Unix muy parecido, el de Mac, anda muy bien. Y después, bueno, tenemos las máquinas virtuales, VirtualBox, Parallels, VMware, son de las más conocidas, y ahí pueden correr Linux sin problema. Y después también tienen la opción de tener un servidor virtual en un proveedor para poder correr. La primera experiencia va a ser cuando abras un Linux, vas a tener una ventana de terminal y ahí puedes empezar a ejecutar comandos. Por ejemplo, aquí estamos listando un archivo, un directorio. Esto es muy parecido también en Windows, ¿no? Pero bueno, el bash, el sistema de terminal de Linux es mucho más completo. Ahora estamos viendo los procesos corriendo. Algo que parece súper básico, pero las preguntas que tenemos, yo no puedo creer. O sea, el Linux tiene un manual completísimo de todos los comandos que tiene. Es cuestión de correr man y el nombre del comando. Y te da un manual totalmente detallado, con todo lo que puedes hacer con ese comando. Esto no sé, la gente no lo usa, porque las preguntas que hacen son súper básicas. Por ejemplo, se tienen que conectar con SSH y no ponen bien los parámetros. No sé, pero bueno, hay que usarlo porque está súper completo. También con Bash podemos escribir, podemos escribir scripts que son muy potentes. Podemos hacer de todo con eso. Y estos son dos libros que recomiendo. Si no saben bien Bash, las cosas que se pueden hacer están muy buenas. Así que después, bueno, comandos más comunes, qué sé yo, los comandos para manejarte en el sistema de archivos. Por ejemplo, el pwd te dice en qué directorio estás. Con cat puedes ver un archivo. Con les también puedes ver un archivo, pero puedes ir para arriba y para abajo. Tail te permite abrir un archivo y el tail se queda esperando que cosas nuevas se escriban. Entonces puedes ir viendo un log a medida que se va escribiendo. Y si le pones el start puedes ver muchos logs al mismo tiempo. Entonces vas a ir viendo cómo se van abriendo. Last te permite ver la lista de usuarios que se han conectado al Linux. Y last B, a ver, ¿alguien lo conoce? ¿No? Bueno. Last B te permite ver la lista de usuarios que trataron de loguearse al servidor y fallaron. Yo no lo sabía hasta hace poco. Entonces, uno, por más que haya estado usando Linux hace años, siempre aparece un comando que está bueno que hay que saber. Y bueno, después editores como el VI, el VI o el Vim, y bueno, el Pico, hay miles de editores de texto. Bueno, archivos de configuración de la terminal, tenés el bash history y te va grabando todo lo que vos vas escribiendo. Entonces, cuando vos necesitas, no sé, ver qué hizo alguien en ese Linux, podés ir ahí y podés obtener la lista de comandos que escribieron. El bash logout es un script que se corre cuando te deslogueas. El bash profile es una forma de agregar variables a tu entorno, variables y cambiar el path donde se ejecutan los archivos. Y el bash rc también es otro que se usa. Y podés setear, por ejemplo, aliases. Entonces, vos podés crear un alias de un comando que es muy largo, que tiene un montón de
de parámetros y lo podés hacer cortito, con un nombre más cortito, es súper usable. Y bueno, directorios más comunes en Linux, el /etc, donde están generalmente todos los archivos de configuración, el tmp, donde se ponen las cosas que no importa si se borran, y esto es algo que es medio problemático porque hay algunos programas que escriben archivos importantes ahí. Por ejemplo, el MySQL escribe archivos cuando está corriendo y si lo borras después no te puedes conectar. Pero bueno, no todo es perfecto. El /logs, ahí vas a encontrar todos los logs del sistema. En /run también hay archivos que, por ejemplo, cada archivo, cada proceso que está corriendo generalmente escribe en un archivo el número de proceso que después se puede usar para distintas cosas, y ahí lo puedes encontrar. El /root es el directorio home, no sé cómo traducirlo, raíz del usuario root, que es el que tiene acceso a todo en el Linux. El usuario root, si tenés acceso root al Linux, puedes hacer lo que se te ocurra. Y también viene con sus responsabilidades, ¿no? Porque muchas veces un usuario viene, entra y pone rm /-r, ¡pum! Voló todo. Y bueno, desde ese extremo hasta cambiar, por ejemplo, los permisos de todos los archivos o el dueño de todos los archivos del servidor, y cuando pasa eso es un desastre. Entonces, si van a usar root, mucho cuidado. User local es generalmente donde se instalan cosas manuales, que están fuera de los paquetes de Linux. Y /opt también se usa para en algunos casos se usa para esa instancia. Entonces, si queremos instalar Apache y PHP en algo como CentOS o Ubuntu, es muy fácil. Puede ser que venga ya preinstalado, pero si lo tienen que instalar es cuestión de correr el comando install y después el nombre de los paquetes. Lo mismo en Ubuntu. Si están en Mac, hay varias opciones. Pueden usar el MAMP, pueden usar el Apache nativo, que viene, Mac viene con un Apache preinstalado, y pueden usar, también el Mac viene con PHP instalado, pero también es una versión vieja. Entonces, si quieren tener una versión nueva como 5.4.5.5 de PHP, hay una instalación de la empresa Leap, que son de Europa. Es espectacular, súper fácil de instalar, y con eso siempre van a tener la última versión de PHP con un montón de extensiones. Ellos proveen casi todas las extensiones que hacen falta para usar PHP. Yo uso esto hace ya unos años y estoy súper contento. Y también podrían llegar a usar el Zen Server. Hay una versión gratis que tiene las últimas versiones. Y en Windows tenés WAMP, tenés la instalación de PHP de php.net, y hay algunas otras también. Pero bueno, Windows no. Y si estás en Linux, como ya dije, las versiones que vienen con CentOS o con Ubuntu siempre están desactualizadas, entonces lo ideal es usar un repositorio de terceros, que hay gente que compila PHP, crea los paquetes cada vez que sale una nueva versión, y el REMI es uno de los más conocidos, y nosotros, porque nuestros clientes pueden elegir la versión que quieren correr, también creamos los paquetes. Cada vez que sale una versión, compilamos todo y lo ponemos en un repositorio, y el repositorio está público, cualquiera puede usarlo, no tiene que ser cliente nuestro. Y nosotros, como estamos en el mundo de PHP, tratamos de tener siempre la última versión, incluso una hora después que salió, que fue anunciado en Twitter, ¡pum!, ya lo tenemos. Y para instalar esto, por ejemplo, para instalar un repositorio de terceros, es cuestión de... Hay un par de métodos, pero vas al directorio donde se configuran los repositorios, te bajas el archivo de configuración del repositorio y después ya instalás PHP. Muy fácil. Para Ubuntu es lo mismo. El más conocido de todos repositorio es .dev, pero también nosotros proveemos lo mismo para Ubuntu. Y la forma de instalarlo es un poquito distinta, pero más o menos lo mismo. O sea, escribimos un archivo donde se define la lista de repositorios y después ya instalamos PHP. Si tenemos que instalar PHP desde el código fuente, bueno, hay que bajar el archivo con todo el código fuente, descomprimirlo
y después correr configure, make y make install. Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Para eso tenemos que tener el compilador de C y una serie de librerías, o sea que hay un poco más de eso, no es tan fácil, pero eso es realmente lo que se requiere para instalar PHP básico, pelado, así. No es tan difícil. Si por ejemplo quieren recompilar PHP como está instalado en la máquina, pueden obtener la línea de configure, que la línea de configure es lo que define todas las opciones que necesitan en PHP. Y con PHP-i y después ponemos el pipe, y grep es un comando para filtrar el texto. Con esta línea nosotros podemos obtener la línea que se usó para compilar PHP. Entonces si tenemos que recompilar una nueva versión, chao, copiamos eso y ya está. Para usar PHP con Apache tenemos que aplicarle el APXS2, que es la forma para agregar un módulo al Apache. Entonces tenemos que agregarle esa opción cuando configuramos Apache, PHP. Y como mencioné, Nginx, por ejemplo, es el nuevo servidor web que está reemplazando Apache y no usa los módulos de Apache. Hay que compilar PHP como FPM. Entonces vas a poder configurar Nginx para que se conecte a PHP con FastCGI. Entonces hay que hacerlo así. Es un poco distinto, pero... Si queremos agregar extensiones, lo único que tenemos que hacer es correr la línea de comando configure y agregarle las extensiones que necesitamos. Si no sabemos cómo lo tenemos que llamar, porque fíjate que algunas son con with y otras son con enable. Si corres configure // help, te da todas las opciones que se pueden usar en esta línea. Y también podés crear podés compilar extensiones dinámicas. Después de haber compilado PHP, vos podés compilar una extensión por separado y que después la configuras en PHP para no tener que recompilar todo el PHP, ¿no? Entonces vas al directorio dentro de PHP, vas al directorio de la extensión, corres el comando php ice y después configure, make install, y después tenés que agregar la extensión al php.ini. Y después tenemos PCL, que es un directorio de extensiones que hay para PHP, hay un montón, podés ir ahí, podés buscar lo que necesitas. Instalando las extensiones de PSL, lo puedes hacer con PSL install y después el nombre de la extensión, o también la puedes bajar y puedes hacer los pasos manuales. Pero lo más importante, como dije ayer, para los que estuvieron en la charla de ayer, es que siempre que tenés que hacer algo manual, lo tenés que automatizar. Acá puse ANSI. Ayer en la cena me dijeron que no había puesto ANSI porque es un nuevo sistema para manejar paquetes y configuración del servidor, que está un poco más simple que Puppet o Chef, porque esos dos son bastante complicados. Este tiene apariencia, yo no lo he probado todavía, pero tiene apariencia de ser más simple, así que denle un vistazo. Y bueno, ¿cómo configuramos PHP? Esta es otra de las preguntas que nos vienen siempre. O sea, tengo que cambiar el timezone de PHP, tengo que, qué sé yo, hacer algo, aumentar el límite del upload para subir archivos. ¿Dónde está el archivo? Bueno, el archivo puede estar en muchos lugares. Si compilaste PHP desde el código fuente, la opción por default es user local lib php.ini. Pero si estás usando la instalación de PHP del sistema operativo, puede estar en etc/php, PHP 5, y en nuestro caso, por ejemplo, es PHP 5.5, porque tenés una configuración para 5.5, 5.4, etc. Y después, por ejemplo, en Ubuntu también tenés una configuración para la línea de comandos y otra para el Apache. Entonces son distintos. ¿Cómo sabemos dónde está este archivo? Porque en todos lados puede estar en distintos lugares. Bueno, con php-i grep php.ini, el PHP nos va a decir el path, el directorio donde cargó php.ini. Es una forma muy fácil. Y también podemos ver
que PHP te permite, además de cargar ese archivo principal de configuración, puedes cargar un montón de archivos extras. Por ejemplo, si querés saber la configuración de una extensión, también puedes usar php-i y usar grep con el nombre de la extensión y te va a tirar toda información con respecto a eso. Si querés saber qué módulos están instalados en PHP, php-m te va a tirar un listado de todos los módulos que están instalados. Las extensiones van en un directorio específico que se define con la variable extension dir, y este directorio varía de acuerdo, no siempre el mismo, varía de acuerdo a la versión de PHP. Si es 5.4 es uno, si es 5.5 es otro, si es 5.3 es otro. O sea, que cada vez que hay una nueva versión de PHP, el directorio cambia. Entonces, como sabemos, bueno, también podemos usar lo mismo. Después, en el archivo de configuración podemos definir variables de configuración para cambiar cómo PHP corre. Las más comunes, la principal que tenés que poner siempre ahora es timezone, porque si no, cuando corres te tira un error. Y algunos frameworks, por ejemplo Symfony, cuando PHP tira un error, explota todo. Entonces, lo principal es poner el timezone. A mí me gusta ponerlo en UTC, porque bueno, es la hora estándar, pero si están aquí, pueden poner la hora de Buenos Aires o de Argentina, y bueno, eso influye en todo lo que hagan en PHP con archivos, con MySQL, etc. Después lo importante es, por ejemplo, suprimir todos los errores de mensaje de los que salen en el navegador. Display errors off siempre, salvo que estén desarrollando localmente, bueno. Pero incluso ahí también, porque a veces los errores salen en un lugar que no los ves y después explota todo. Entonces, display errors off y después log errors. Y ahí mandas todos los errores a un archivo que lo podés ver tranquilamente. Otra de las cosas importantes es setear un límite de memoria, porque si tu archivo consume muchísima memoria, es muy fácil matar el servidor, sacarle toda la memoria y que explote todo. También hay gente que le gusta poner un tiempo de ejecución muy largo, porque su archivo no sé qué es lo que hace. Y bueno, y es muy fácil también ahí llenar el servidor de archivos corriendo de PHP por tiempo indeterminado, y también en algún momento va a explotar todo. Otra opción que está buena ponerla es expose PHP igual off. Entonces de esa forma Apache o el servidor web no divulga qué versión de PHP estamos corriendo. Entonces, bueno, cuanto menos información des de lo que estás corriendo, mejor, porque bueno, hay hackers que se pueden basar en una versión vieja para entrar a tu servidor. Otra que está muy buena, que salió en PHP 5.4, es mail.log, que podés loguear todos los mails que salen de PHP. Eso está bárbaro, porque es muy común que alguien, por ejemplo, instale un WordPress, lo pone ahí, se olvida, queda en el servidor y en unos meses te lo hackean y te suben un archivo que empiezan a mandar spam. ¿Y qué sabes qué archivo está mandando spam? Entonces, si vos pones esto ahí, ya después podés ir al servidor, ver ese archivo y ver exactamente qué archivo de PHP está mandando todos los emails. Y bueno, después se pueden deshabilitar funciones. Por ejemplo, si no vas a usar exec, deshabilitarla, porque es una forma que tienen los hackers de atacar un servidor. Lo mismo con allow URL fopen. Vos con fopen podés abrir archivos remotos en un servidor externo, y bueno, de esa forma podés muy fácilmente bajar cosas y hacer destrozos. Entonces, si no lo necesitas, deshabilitarlo. En hosting compartido, por ejemplo, los usuarios no tienen acceso a cambiar el php.ini. Esto es una pregunta también muy común. Pero Apache te provee una forma de cambiar la configuración para ciertos directorios. Entonces vos tenés que crear un archivo que se llama .htaccess y ahí podés definir valores de configuración de PHP. Ahora, si usás FTP para subir los archivos, no uses FTP. Pero si usás FTP, cuando subís el htaccess desaparece. Y no es que desaparece, es que FTP no te muestra archivos que empiezan con un punto, eso los oculta.
Entonces es muy común que la gente sube el archivo y dice, uy, desapareció, no está funcionando. Bueno, en realidad está ahí, sí. Y si no está funcionando, es posible que el allow override del Apache esté en none, entonces Apache no busca esos archivos de configuración. Entonces si vas a usar htaccess siempre tenés que poner allow override all o la otra variable que ahora no me acuerdo cuál es. Ahora, usar htaccess tiene un problema que mata la performance de Apache. O sea, Apache cada vez que tiene que buscar un htaccess hace una búsqueda de ese archivo por un montón de directorios. Entonces, si tenés un sitio con bastante tráfico, vas a notar una diferencia abismal. Entonces, lo que está bueno es, por ejemplo, deshabilitar el allow override. Lo deshabilitas, entonces Apache no va a buscar ese archivo. Pero si tenés acceso a la configuración del Apache, podés incluir el archivo dentro de la configuración. Y esto es lo mismo que usar el htaccess, pero sin usarlo en tiempo de ejecución. Lo cargas cuando carga Apache toda la configuración. Esto cambia la performance de Apache impresionante. Viste que la gente se queja de la performance de Apache. Realmente lo que más impacta a Apache es esto. Entonces, bueno, si quieres cambiar el time zone, si estás en un hosting compartido, no vas a poder cambiar el time zone de todo el servidor, pero podés cambiarlo para tu sitio. También display errors, el límite de memoria, la ejecución, etc. Y si vas a cambiar estos parámetros en el htaccess, incluyéndolo de esta forma, o los cambias directamente en el archivo de configuración de Apache, no te olvides de reiniciar Apache porque si no, los nuevos valores no aparecen. Problemas con permisos. Esto es bastante común. El usuario para subir archivos con FTP o con R5 o SP usa un usuario cualquiera, digamos. Yo me llamo Pablo, tengo un usuario Pablo, pero el Apache va a estar corriendo con otro usuario. El usuario de Apache puede ser distinto en distintos sistemas operativos o distintas distros, es distinto. Y bueno, puede ser Apache, puede ser Nobody, puede ser www.data. Y en algunos casos tenemos la suerte de poder correr Apache con el mismo usuario que estamos usando para subir los archivos. En ese caso no hay problema de permisos porque el usuario siempre es el mismo. Entonces, una posible solución para este problema muy común es usar el truco que está en la documentación de Symfony, que se puede usar chmod con el más y el a, o se puede usar el setfacl, que te permite definir que varios usuarios van a escribir al mismo directorio o al mismo archivo. Entonces, de esa forma vos podés tener Apache escribiendo archivos donde tenga que escribir y el usuario que está subiendo los archivos, y no hay conflictos. Bueno, deployando está bien, porque no hay gente que lo dice que sí, a mí me suena medio raro, pero bueno. Este es el patito de un amigo uruguayo que se encarga de hacer el deployment. La idea es, bueno, que, como la charla de ayer que di, el deployment lo tiene que poder hacer cualquiera. Bueno, acá el patito se encarga. Algunas cositas importantes antes de salir al aire, o sea, de estar en producción. Súper importante tener NTPD, que es el servidor que regula el tiempo de la máquina, que esté corriendo y esté instalado. Porque si tenés varios servidores y están todos desfasados con el tiempo, vas a tener problemas de sesión, vas a tener errores y demás. Entonces, instalarlo, por ejemplo, en CentOS es muy fácil. Son esas tres comandos. Por ejemplo, si vos estás corriendo WordPress y tenés que subir archivos y no querés tener archivos de PHP en ciertos lugares porque es peligroso, podés deshabilitar PHP en ciertos directorios. Esto es muy útil. Limitar el acceso por IP. Viste que WordPress tiene un sistema de administración, bueno, WordPress, Drupal, todo sistema web tiene sistema de administración que te permite hacer distintas cosas. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los archivos que están dentro del sistema de administración están accesibles igual, lo que cambia es la sesión, ¿no? Pero si un archivo tiene un bug o un error de seguridad, alguien que sabe puede acceder directamente
sin usar el login, el formulario de login de WordPress. Entonces con esta configuración vos podés limitar el acceso a ciertas partes, desde un IP, ¿no? O desde varios. Y también le podés agregar la autenticación HTTPD, que esto ocurre antes de que corra PHP. Nosotros lo usamos esto mucho y les voy a contar una historia. Hace unos años un cliente viene y nos dice: se me borraron todos los datos de la base de datos. Entonces, bueno, nos pide ayuda para determinar qué es lo que pasó. Entonces empezamos a mirar, no era un WordPress, no era un sistema común, o sea que alguien lo pudiese explotar. Empezamos a mirar los logs y encontramos que Google empezó a indexar el sitio web de esta gente. Y de alguna forma Google encontró cómo entrar al sistema de administración, y fue a una lista de artículos y Google empezó a seguir todos los links de esa lista. Y uno de los links de la lista era para borrar, como siempre uno tiene una opción para borrar artículos. Y Google le hizo un auto-delete completo de toda la aplicación. ¿Qué pasa? Si ellos hubiesen puesto esto ahí, no hubiese pasado eso, porque Google no tiene forma de saber el password. Entonces, cosas básicas como esta te pueden salvar el trabajo, ¿no? Así como habíamos sacado la versión de PHP, también podemos sacar la versión de Apache. Esto nosotros, por ejemplo, siempre lo ponemos automáticamente en todos los servidores. De esta forma, Apache va a decir Apache, no va a decir qué versión, qué módulos y demás. Una de las opciones o de las necesidades comunes es que, por ejemplo, si estamos usando Symfony o Same Framework, Symfony, el document root, o sea, todos los archivos accesibles desde la web, tiene que estar en web o en Same Framework /public. Y a veces no tenemos cómo cambiar la configuración de Apache. Entonces, con estas reglas de rewrite, en el htaccess le decimos al Apache que cuando alguien accede a nuestro sitio, anda a buscar todo lo que está dentro de web o de public. Muy útil. Y bueno, yo ayer hablé un poquito de esto en la charla de Deploy. ¿Alguien nota acá lo que está pasando? El IP ahí tiene una diferencia. Esto en Windows va a funcionar sin ningún problema, incluso en Mac también. Pero cuando lo subís a Linux y haces el include, ¡pum!, explota. Y es súper común que a nosotros nos dicen: el servidor está roto. Y no, lo que pasa es que hay una diferencia en los nombres. Entonces, y esto pasa porque si estás usando un IDE como PHP Storm o CenStudio, haces el autocomplete, te lo hace todo automático, no te das cuenta, pero después cuando lo subís explota todo. Entonces después tenés que andar buscando cuál es el archivo que está mal. Esto lo mencioné ayer. Este FPM te permite crear paquetes de RPM o de Debian con los archivos de tu aplicación PHP. Entonces de esta forma vos lo podés instalar en muchos archivos. Para hacer deployment, como ayer mencioné, ¿cuántos estuvieron en la charla ayer? Así ya, casi todos. Bueno, este es un sistema, para los que no estuvieron ayer, este es un sistema que te permite hacer deployment muy fácil, configurar todos los pasos que necesitas y lo lanzás y se encarga de todo. Si tenés que hacer deployment, esta es la forma de hacerlo. Bueno, como dije muchas veces, no uses FTP. Por favor, no uses FTP. Usa algo que está basado en SSH. Y cuando usamos SSH, tenemos que, por ejemplo, si estamos lanzando los comandos desde la línea, tenemos que escribir siempre el password. Bueno, hay formas de evitar eso. Vos podés crear una clave pública que después la configurás en el servidor. Y cuando vos ejecutás SSH, usa esa clave pública para conectarse. Primero la generás con este comando, después la copias al servidor y después con SSH-add creas como una sesión con esa clave y no tenés que estar entrando el password todo el tiempo. El SSH se puede configurar por usuario y hay algunas cosas que están muy buenas. Por ejemplo, host
te permite definir configuraciones para distintos servidores, ¿no? Entonces en la primera sección acá decimos que queremos habilitar el Forward Agent para todos los hosts. Y el Forward Agent te permite reusar tu llave o clave, no sé cómo es, en todos los servidores que te conectes. Entonces cuando vos te conectás a uno y después de ese uno te conectás a otro, se reusa tu public key. Está muy bueno. Entonces podés ir saltando de servidores sin tener que loguearte todo el tiempo. Y después, bueno, podés cambiar el puerto. Si el servidor escucha en otro puerto, lo podés cambiar. Después podés definir public keys distintas para cada servidor. Entonces, por ejemplo, para GitHub vos podés tener una public key distinta a la de un servidor X. Entonces vos ahí podés definir las distintas public keys. Incluso también podés, esto funciona como un alias. Vos te podés conectar a GitHub conectándote a GH. Y el archivo principal de configuración de SSH, el servidor, es este. Vos podés definir varios puertos para poder conectarte. Lo importante es deshabilitar el acceso root, o sea que siempre te tengas que loguear con un usuario normal, y después si necesitas root te puedes usar su o sudo para ejecutar esos comandos como root. Y otra cosa que está bueno hacer es deshabilitar el logueo con password, siempre con public key. De esa forma te evitas un montón de problemas. Si vieras los logs de los servidores, de los miles de intentos para adivinar password, porque la gente pone password como password, ¿no? O 1, 2, 3, 4, qué sé yo. Sí. Entonces, de esta forma, no importa que se cansen intentando, o sea, te van a lentecer el servidor también. Por eso está bueno cambiar el servidor SSH a otro puerto para que no te mate todo el tiempo. Automatizar, ayer di este truquito, está bueno. Hola, se le acabó la pila. Con este truco acá vos podés crear un archivo de PHP que lo llamás desde la web y te actualiza el repositorio desde GitHub, por ejemplo. Entonces de esta forma podés automatizar el deployment de una aplicación muy fácilmente. Cada vez que vos hagas un push a GitHub, automáticamente tu aplicación se va a actualizar. Para algo simple está bueno. Yo lo usé, por ejemplo, sí. Yo tuve el problema, no sé, creo que no usé eso, pero tenía problemas con el RICA que me pedía GitHub siempre. Claro. Y no lo encontraba porque PHP usaba otro usuario, Apache usaba otro usuario. Claro. Y sí, ahí tenés que tener en cuenta eso. Sí, sí. Pero se puede resolver. Sí, sí. Sí. Bueno, algunos tips de DNS. DNS es como también otra cosa que la gente no entiende mucho. Y una de las cosas que están buenísimas es el archivo host. Yo el archivo host lo considero como un remolcador chiquito como este, que tiene grandes poderes. Y bueno, te cuento otra historia. En el archivo host vos podés definir el IP de un sitio distinto al que es real, que resuelve los DNS. Entonces vos puedes usar ese archivo para conectarte a un servidor que no es el original. Un amigo un día fue y se le metió en la máquina al amigo y le cambió el sitio de la lotería. Y lo mandó a un sitio que él creó, por igual, pero puso unos números que resultaron ser los números que el amigo tenía. Al otro día, cuando este amigo fue a ver si había ganado la lotería, ¿qué pasó? Ganó la lotería, pero bueno, no ganó en realidad. Esa es el poder. Sí, no sé qué pasó con esa amistad, Esto no lo intenten en casa. Pero eso te demuestra el poder de este archivo. Y bueno, en este caso se usó para una joda bastante pesada, ¿no? Imagínate si ganás la lotería. Pero para nosotros que estamos creando sitios web y que tenemos que probar un sitio web antes de cambiar el dominio, apuntarlo a un nuevo servidor, este archivo es súper importante, porque podemos poner el IP de nuestro servidor
y el dominio, y podemos acceder al sitio en el nuevo servidor como si el dominio estuviese apuntado a ese servidor, pero en realidad nosotros solos podemos acceder ahí. Esto no lo conoce mucha gente, no me digas por qué, pero yo lo uso todo el tiempo. Sí. Una pregunta, ¿en Mac? En Mac sí también lo puedes usar. ¿Pero dónde? En el mismo. Sí, sí. Entonces, bueno, de esta forma vos podés, por ejemplo, tener varios dominios apuntados a un IP. Y algo que se usa, que se puede usar con esto, si vos, por ejemplo, desarrollás localmente y tenés un montón de proyectos, ¿no?, de sitios web que desarrollás, vos podés apuntar varios dominios a un localhost, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cada vez que vos creas un nuevo dominio tenés que ir al Apache, crear el virtual host, reiniciar el Apache, qué sé yo. Con esta configuración le decís al Apache que dinámicamente te cree virtual host en base al nombre que vos tipeás en la URL. Entonces, de esta forma lo configurás una vez y ya te funciona para todos los dominios que vos crees. Entonces, si tenés ejemplo.com, en este caso, tus archivos van a estar en este directorio. Si tenés ejemplo2.com, van a estar en este otro directorio. Y de esta forma podés tener cientos de virtual hosts dinámicos, digamos. Está espectacular. ¿Qué pasa? Otra cosa muy común. Mi sitio web dejó de funcionar. ¿Okay? Lo primero que hacemos cuando llega algo así es correr un Whois. El Whois va a hacer una consulta con el nombre del servidor, del dominio, y te va a decir primero te va a decir si el dominio está registrado o no, y después te va a decir qué servidor DNS está usando, y te va a decir la fecha de expiración del dominio, el vencimiento. Y muchas veces se venció el dominio, bueno, hay que ir a renovarlo, y entonces este comando es muy, muy, muy útil. Ahora este comando no funciona con los .com.ar, ahí hay que ir a nick.ar y hacer la cosa manual, pero bueno. Otro comando súper útil es el dig. El dig te permite obtener los IPs que resuelven a un dominio en particular, y en este caso, por ejemplo, Google resuelve, no sé, un montón, pero también puedes consultar registros MX, que son los que dirigen el tráfico de email, y puedes consultar otro tipo de registros también. Y otro truco que está bueno es, por ejemplo, vos podés consultar un servidor de DNS en particular. Si vos no ponés ningún servidor de DNS, DIC te va a estar consultando el que está configurado en tu máquina. Pero si vos querés consultar un servidor específico porque querés saber si ese servidor está configurado para resolver el dominio, le podés poner, corres el comando DIC con eso, y después le agregás el arroba y el nombre del servidor de DNS. Y eso te va a hacer la consulta directa a ese servidor. Acá hay otro que está, este es un sitio web que vos vas ahí y pones tu nombre de dominio y te tira cómo funciona la delegación de ese dominio, todo el curso que hace para resolver ese dominio. Entonces, si hay algún problema, va a saltar en alguno de todo eso. Traceroute también es otro comando muy útil, que permite saber todos los pasos que hacen los paquetes de internet desde tu máquina hasta el destino, y te permite ver, bueno, si alguno de ellos está medio lento y demás. Un sitio web que es súper útil se llama Where Is It At, que vos le pones un IP o un nombre de dominio y te corre el traceroute y el ping y otras cosas desde, no sé, cientos de lugares en el mundo. Entonces sabes si el problema de conectividad está desde tu proveedor de internet o si es realmente general. Esto es espectacular. Y esto es gratis, MTR es como un traceroute, pero que se queda corriendo. Se queda corriendo y con el correr del tiempo vos empezás a ver si hay un problema de conectividad en ciertos puntos de la red. Este comando es súper útil. Vamos a ver un poquito de monitoreo. Muchas veces nos dicen, Apache me está consumiendo mucha memoria, ¿cómo podemos saber qué es lo que está pasando? Bueno, PHP en realidad, a menos que le agregues, la función que te diga cuánta memoria está consumiendo cuando termina el script, no puedes saber qué requests están consumiendo la memoria.
Entonces algo que se hace es habilitar la opción de Server Status en Apache, y esto te permite ver todos los requests que se están ejecutando en Apache. Lo importante es acá es que lo queremos limitar para que solamente podamos acceder nosotros. Entonces con el deny y el allow le decimos ok, o sea, solamente permitime acceso a mí y no todo el mundo, porque este reporte tiene bastante información que no queremos hacer pública. Y bueno, y acá podemos ver ciertas cosas del servidor, y después aquí podemos ver todos los requests que se están corriendo en Apache, y en base a eso podemos tener una idea de qué es lo que está corriendo y qué es lo que está consumiendo memoria. Muchas veces, por ejemplo, gente configura el cron para que haga conexiones al Apache, y por algún problema del script se empiezan a acumular, y a veces vemos, no sé, 20, 30 procesos de cron consumiendo toda la memoria. De esta forma lo puedes ver rápidamente. Y bueno, después hay programas que te permiten ver el consumo de memoria del servidor, te permiten ver el consumo de tráfico y demás. Hay un montón de todos estos. Estos son los más comunes. Y los que están buenos son el StatsD y el Graphite, que te permiten monitorear cosas de tu aplicación. Vos podés, como ayer mostré, vos podés, por ejemplo, mostrar todos los deployments que vos hacés, los usuarios que se loguean a la aplicación, los tiempos de respuesta y demás. El top es el comando más común que uno corre en Linux para ver los procesos que están corriendo, el consumo de memoria y demás. IOTop es algo parecido, pero para el acceso a disco. Si tenés unos scripts que están consumiendo mucho acceso a disco y están enlenteciendo todo el servidor, con IOTop esto lo podés ver. Este comando está soportado en las últimas versiones del kernel. Si tenés un Linux un poco viejo no va a funcionar. IPTraf te permite ver las conexiones que hay al servidor desde los distintos IPs, y te permite ordenar de acuerdo a la cantidad de tráfico que está llegando, y entonces podés ver si alguien te está atacando o te está consumiendo ancho de banda. Y bueno, una cosa muy común, por ejemplo, que nosotros hacemos es cuando un sitio web es hackeado, vamos y vemos los requests post al sitio web para ver qué archivos están atacando, y algo que puedes usar es el grep post y después el archivo de configuración, el archivo de log, y eso te va a mostrar todos los requests a los distintos archivos. Pero bueno, si tenés mucho tráfico o si tenés muchos servidores, esto no es muy usable, ¿no? Entonces lo ideal es poder centralizar los logs en un servidor. Si usás syslog, podés mandar, por ejemplo, PHP puede mandar todos los errores a syslog, y de syslog le podés decir, ok, mandame todos los logs a un servidor central donde vos podés hacer búsquedas, y después podés usar algo como Logstash y todos esos que están ahí para hacer búsquedas en los logs con una interfaz web. Y Monolog es una librería de PHP que se usa en Symfony para loguear todo lo que hace Symfony, pero también la pueden usar en proyectos que no usan Symfony. Está muy buena porque bueno, tiene soporte de todo un poco y súper potente. ¿Cómo hacemos para que nuestro sitio web funcione un poco más rápido? Bueno, podemos usar, una de las opciones es usar Nginx, como dije antes, con PHP como FPM. Esto hace que PHP corra separado del servidor web. Puede correr en la misma máquina, pero va a ser una serie de daemons separados, no va a correr dentro del servidor web. Entonces el servidor web va a utilizar menos memoria. De esta forma, cuando tiene que servir archivos estáticos, va a consumir menos memoria. Y también tienen la opción de correr el servidor web en un servidor y el servidor, los procesos de Apache en otro servidor. De esa forma pueden ir balanceando cargas y demás. Está muy bueno. Bueno, APC es algo que es básico. Si están usando PHP 5.4 antes, tiene que estar habilitado porque te cambia la performance de PHP
automáticamente sin cambiar una línea de código. En PHP 5.5 APC ya no está más, pero tenemos algo que se llama Send Optimizer, que incluso funciona más rápido que APC. Y bueno, podemos usar Memcache para cachear cosas que son intensivas. Podemos poner Nginx adelante del Apache o adelante de otro Nginx para funcionar como reverse proxy cache y de esa forma cachear el resultado de las páginas. Y bueno, el resultado para el usuario final el cambio es impresionante, muchísimo más rápido. Y finalmente Varnish es otra opción que ya es más complicada de configurar, pero tiene soporte de ESI que te permite cachear partes de una página, setearle distintos tiempos de vida y demás. Entonces ya es mucho más potente y también mucho más rápido porque la configuración Varnish es rapidísimo. Backups. ¿Quién no hace backups acá? Vamos. Si no querés algo complicado, backups con rsync, ya te copia todos los archivos de un lugar a otro y te va copiando después en las instancias sucesivas, te va copiando lo que va cambiando nada más. Nosotros, por ejemplo, usamos RDiff Backup para hacer backups de servidores, y RDiff, por ejemplo, te hace un incremental de los cambios del servidor. Entonces vos después podés buscar un backup de hace 7 días o hace un mes y te consume menos disco en el servidor. Unison es otro comando bastante interesante que te permite mantener sincronizado 2 directorios de ida y de vuelta. Está bueno. Y después programas para backup más estándar, el Bacula, el Amanda son bastante conocidos. Y muy importante hacer backups de la base de datos, porque si vos copias los archivos de la base de datos y usás InnoDB, después MySQL no te arranca. Entonces, si querés algo básico, por lo menos podés hacer un MySQL dump y con eso ya después podés recuperar datos. Ahí tenemos una entrada en el blog de Servergraph que tenemos un script bastante simple que te permite hacer backups de MySQL y después que lo configurás en el cron como tarea recurrente y ya podés hacer backups muy simples. Realmente toma unos minutos y te salva la vida. Y bueno, como estos son libros que yo he usado durante los años que te permiten manejar Linux de una forma bastante completa. Y bueno, yo se los recomiendo. Si tienen que aprender Linux, cualquiera de estos 3 libros son excelentes. Y bueno, han sido un montón de cosas. Si alguien tiene preguntas, adelante, ¿sí?